Continuando con el capítulo 11, los metales preciosos, seguimos la lectura. En sus orillas se crían perlas y en algunas rocas diamantes y carbunclos. Aunque no los buscan, si se los encuentran, no los desprecian y los trabajan. Con ellos engalanan a los niños, que en sus primeros años están muy contentos con tales galas. Pero cuando se van haciendo mayores y se dan cuenta que tales juguetes no son más que para niños, y sin que sus padres se den cuenta, corridos y avergonzados, los dejan de lado de la misma manera que entre nosotros se dejan los aros y las muñecas. Yo mismo no podía entender claramente cómo podía ser que estos sentimientos tan contrarios a los que todas las demás gentes estuvieran allí tan generalizados, hasta que presencié la llegada de los embajadores de los anemolios. Llegaron estos a Amauroto, estando yo allí, y en razón de que venían a tratar asuntos de gran importancia, habían venido también para recibirles 3 delegados de cada ciudad de la isla. Los demás embajadores de los países vecinos, conocedores de las costumbres de Utopía, y sabiendo que no tenían ninguna estima por los trajes suntuosos y que menospreciaban las sedas y las joyas, y que más bien las tenían por afrenta, acostumbrando a presentarse siempre con un traje modesto, pero Anemolio es un país lejano que tenía poca comunicación con Utopía. Y aunque habían oído decir que todos usaban trajes toscos y sencillos, no creyendo que lo hacían por razones superiores sino por necesidad, con más arrogancia que buen sentido, tomaron la resolución de presentarse deslumbrantes de esplendor y de majestad, con gran aparato en el vestir y en el adorno. Se presentaron 3 embajadores con un centenar de acompañantes, todos vestidos de diferentes colores, los más de ellos de seda. Los mismos embajadores, por ser de los más nobles en su tierra, iban recamados de oro, adornados con cadenas y sortijas de gran precio, con cintillas de inestimable valor, con muchas piedras preciosas guarnecidas de perlas, todo con aderezos de oro labrado, que es lo que en Utopía sirve de castigo a los malhechores o de juguete a los niños más pequeños. Era impresionante observar el engreimiento de los embajadores cuando cotejaban sus atavíos con la sencillez de los habitantes de Utopía, que habían acudido en gran número y llenaban la plaza principal de la ciudad. Y en otro aspecto no era menor mi impresión al observar cuán burladas se hallaban sus esperanzas y de cuán lejos estaban de provocar la estima y la veneración que esperaban. Verdaderamente que a los ojos de aquellos de Utopía que no habían salido nunca de su país y que eran casi todos, excepto algunos que habían viajado por otros países por causa justa, aquella hermosura y esplendor aparatoso les parecía cosa afrentosa, de manera que a los criados más humildes les tomaban por señores y les saludaban con mucha reverencia, y juzgando que los embajadores eran esclavos, por las muchas cadenas y sortijas de oro que llevaban, les dejaban pasar sin hacerles cortesía alguna. ¿Qué más diré? Sino que pude observar que unos niños que ya habían dejado sus dijes y adornos de pedrería, al observar la cabeza de los embajadores con sombreros y gorras llenos de joyas, decían a sus madres dándoles con el codo: Madre, mira, ese tonto se va cargado de perlas y joyas como si fuera un niño. Ellas replicaban muy serias: Calla, que este debe ser uno de los bufones de los embajadores. Otros hacían comentarios acerca de las cadenas de oro, diciendo que no eran de ningún provecho, ya que eran tan delicadas que el esclavo podía romperlas con extrema facilidad, y tan flojas que cuando quisieran escapar podrían desprenderse de ellas y huir de la prisión. Los embajadores estuvieron allí 2 o 3 días y pudieron advertir la gran abundancia de oro que había sin estimación alguna, y que allí lo despreciaban tanto como en su país lo estimaban, notando además que en las cadenas y grillos de un solo esclavo había más oro y plata que en todo el aparato de los 3 embajadores juntos. Se avergonzaron de aquel orgullo que ostentaron con tanta arrogancia, especialmente después que trataron con más familiaridad a los de Utopía y pudieron hacerse cargo de sus instituciones, sus costumbres y su modo de vivir. Los de Utopía se maravillaban que un hombre cuerdo pudiera arrogarse ante el vano esplendor de una piedrecilla, pudiendo mirar la hermosura y belleza de los astros y aún del mismo sol.
o de que hubiera hombres tan vanos que se figuren que son más nobles porque vistan telas más finas y lujosas, cuando la verdad es que la más fina lana tuvo su principio y se crió en la oveja. También se maravillan de que en todas partes se tenga tanta estimación por una cosa que es tan inútil por su naturaleza como el oro, de tal manera que hombres sin sentidos, malvados y necios, que porque les cupo en suerte poseer mucho oro, son honrados y respetados de todos, y aún tienen a hombres sabios y honrados como a servidores suyos. Y si se presenta un revés de fortuna, resulta que aquel hombre respetado y temido queda como un esclavo, y así el valor de los hombres se mide por el oro que poseen. Además de esto, abominan mucho más la locura de aquellos que a los que saben que son ricos, aunque no les deban nada, ni tengan obligación ninguna con ellos. Les honran tanto que falta poco para que los reverencien como a dioses, y esto ocurre aún sabiendo que son tan egoístas y ávaros que de su gran tesoro jamás se verán socorridos, en lo más mínimo, aunque se hallen en la mayor necesidad. Estos criterios los han adquirido con la educación que recibieron de haberse criado en la República de Utopía, cuyas ordenanzas son tan diferentes de las de otros países que se basan en la ignorancia y en el error. 12. Los estudios. Aunque no son muchos los que en cada ciudad se dedican únicamente al estudio libre de los demás cuidados, con todo son muchísimos los que desde sus primeros años, por su buen natural, agudeza de ingenio y ánimo inclinado al estudio, se instruyen en las buenas letras, y no solamente los hombres, sino también las mujeres. Durante el transcurso de su vida dedican al estudio gran parte de las horas libres de sus labores profesionales. Toda la enseñanza se da y se recibe en su propio idioma natural, que interpreta sus sentimientos y estado de ánimo mejor que cualquier otro. De todos los filósofos célebres en todo el orbe conocido por nosotros, no tenían noticia, ni de ninguno de ellos les había llegado la fama hasta ahora, al llegar nosotros a la isla. A pesar de esto, en la música, en la dialéctica, en la aritmética y en la geometría están prácticos, y con una suficiencia análoga a la de nuestros mayores. En el curso de las estrellas y movimientos de los astros son muy prácticos y han construido instrumentos de formas diversas con los que miden con exactitud los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas en el horizonte. No aprecian las conjunciones y oposiciones de los astros en relación con los acontecimientos felices o adversos, ni la astrología ni las adivinaciones que estiman engañadoras o burladoras. Por la experiencia de muchos siglos conocen ciertos fenómenos que con anticipación les señalan los vientos, las lluvias y sequías y demás mudanzas del tiempo. Pero acerca de las causas y orígenes del mundo y de sus fenómenos, los hay que dan razones parecidas a las de nuestros filósofos antiguos, y lo mismo que ocurría con aquellos, hay opiniones para todos los gustos. En cuanto a la filosofía moral, tratan de los mismos temas que nosotros referentes al hombre, pero su tema primero y principal consiste en examinar la felicidad del hombre y si está escrita en una sola cosa o en varias. Se inclinan más de lo justo en creer que la felicidad del vivir consiste en el deleite, y se sirven para esto de la religión, que para ellos es grave y severa. Sus fundamentos son que el alma es inmortal, creada por la bondad de Dios, para la bienaventuranza, que existen premios para la virtud y buenas obras de los hombres, así como castigo para las maldades. Aunque esto es lo que enseña su religión, estiman que para creerlo o no hay que concordarlo con la recta razón. Si no se tienen estos principios, afirman que no habrá nadie tan necio que no busque su placer, aunque sea por medios injustos, advirtiendo solamente que un placer menor no sea impedimento para un placer mayor, o que lo ejecute y goce con él de manera que después no tenga que arrepentirse. El seguir las dificultades y asperezas de la juventud, huyendo de lo suave de la vida, abrazando voluntariamente las molestias y pesares que lleva consigo la justicia, afirman que es una locura si no se cree en el más allá, porque ¿qué sentido puede tener todo esto si una vez terminada la vida no hay ninguna recompensa? Estiman que la felicidad no está en cualquier deleite, sino en lo justo y honesto. Aseguran que nuestra naturaleza se deja llevar en este mismo deleite, a este mismo deleite como sumo bien por medio de la virtud. La virtud la definen diciendo que consiste en vivir según la ley natural y que para esto
fuimos creados por Dios y que este camino lo sigue aquel que para tomar o dejar las cosas se ajusta a la recta razón. Sienten finalmente que la razón inflama a los hombres en el amor y veneración a la divina majestad, a la que se debe el ser que tenemos y el que seamos capaces de la propia felicidad, y que nos alienta para que pasemos la vida alegre y sin trabajos. A este intento hemos de mostrarnos agradecidos a la naturaleza, ayudando a los demás para que gocen de lo mismo, porque no puede haber nadie tan severo defensor de la virtud y enemigo del deleite que enseñe a sufrir todos los trabajos, desvelos y pobrezas de tal manera que llegue a aconsejar que no conviene que se remedien las necesidades y las miserias. Antes bien, todos juzgan que debe alabarse con nombre de humanidad el que los hombres se consuelen, socorran y remedien unos a otros. ¿Quién duda de que la misma naturaleza incline a los hombres a ser con los demás igual que consigo mismo? Pues si ello es así, no hemos de ser menos favorables con nosotros mismos que con los demás. Ni tampoco el querer ser bienhechor de los demás puede obligar a ser inhumano consigo mismo. Siendo cierto que la proximidad convida a los hombres a que le ayuden unos a otros para poder gozar todos de una vida deleitosa y apacible, la misma naturaleza manda a que no se atiendan tanto las propias conveniencias que se ocasiona el malestar de los demás, porque en el linaje humano no hay ninguno tan superior que todo haya sido hecho para él. Tienen por cosa muy importante no solo que se cumplan los contratos que libremente se hacen entre particulares, sino también el cumplimiento de las leyes dictadas por un príncipe justo, o que el pueblo no tiranizado ni engañado estableció de común consentimiento acerca de las comodidades de la vida. Es decir, que todos disfruten de toda clase de beneficios y deleites, si no se quebranta esta regla, se da por cierto que cada uno buscará su comodidad y el bien de los demás. Pero si uno, para hacer su gusto, intenta privar a otro de su propio deleite, comete una verdadera injuria. Y al contrario, si uno se priva a sí mismo de algo bueno para darlo a los demás, es humanitario. Y es cosa cierta que tal acción nunca priva de tanto bien como reporta, porque se compensa con el retorno de otros beneficios. Además de que el conocimiento de la buena obra, con el recuerdo de la gratitud de aquellos a los que se ha beneficiado, trae el ánimo de un deleite mayor que el que se habría experimentado con aquello que se privó. Finalmente, como la religión enseña a los hombres que Dios premia con el gozo eterno la privación de los placeres efímeros, esto les persuade en su creencia de que todas nuestras acciones, incluso las virtudes, tienden al deleite como a su último fin. Llaman deleite al estado en que se hallan contentos con los gustos naturales, con firmeza del cuerpo y del ánimo. Con razón dan como compañero de la naturaleza al apetito, pero también la recta razón señala que debe ser sin molestia para otros, sin ni que sea motivo para perder un deleite superior y que no conduzca a fatiga. Considera que son inútiles y nocivos para la felicidad aquellas cosas que los hombres tienen por desagradables, pero que son contrarias al orden natural. Estos falsos deleites se van apoderando de la mente humana y la incapacitan para gozar de los deleites verdaderos. Así ocurre con los que se dejan llevar de la codicia, que por su propia naturaleza no es cosa suave y deleitosa, sino que origina amargura y pesar, y con todos sus perversos atractivos seducen de tal manera que no solamente se ponen los motivos de deleite en la codicia, sino que se considera como el principal atractivo de la vida. También tienen por personas que buscan falsos deleites a aquellas a que antes me referí, que creen que es mejor ir vestidos que los demás les hace llevar. También tienen por personas que buscan falsos deleites a aquellas a que antes me referí, que creen que ir mejor vestido que los demás les hace mejores que ellos, y en una sola cosa cometen dos hierros. El primero es que se engañan a sí mismos pensando que sus vestidos son mejores, ya que, ¿qué diferencia hay entre una lana tejida con fibras más finas y otra con hilos más recios? Pero ellos, como si esto aumentara el valor de su persona, se envanecen con soberbia y están seguros de que ellos le ha de granjear mayor estimación, pretendiendo exigir como cosa justa que se les honre con acatamientos que no se atreverían a pretender si vistieran humildemente.
y si no se hace caso de ellos, se indignan. El segundo yerro que cometen es que se jactan de cosas vanas y superfluas, como con gran falta de conocimiento. ¿Qué deleite natural y verdadero puede haber en que otra persona esté con la cabeza descubierta en tu presencia o con la rodilla hincada? ¿Acaso la incomodidad del otro remediará el frenesí de tu cabeza o curará la enfermedad de tus ojos? En esta aparente y falsa imagen de deleite afectado, se desvanecen aquellos que se presentan a sí mismos como nobles y poderosos por la sola razón de ser hijos de sus padres, cuya riqueza heredaron, ya que la nobleza no es otra cosa que virtud y riquezas envejecidas. Y se figuran que no son menos nobles que el que más, aunque sus mayores no les hayan dejado un céntimo o hayan gastado malamente lo que les dejaron. Incluyen también en esta categoría de personas que buscan deleites engañosos a aquellos que se dejan llevar por el brillo y la hermosura de las joyas y piedras preciosas y se consideran felices cuando adquieren una de gran valor, de las que en aquel tiempo más se usen y estimen, ya que el aprecio varía según los tiempos. Cuando compran la piedra preciosa, exigen juramento del que la vende de que es buena, porque ellos no saben distinguir la verdadera de la falsa. Son como ciegos que han de guiarse por los demás. También aquellos que guardan riquezas amontonadas, no para aprovecharse de ellas, sino solo por deleitarse con su contemplación. ¿No es esto un fingido y falso deleite? A estos gustos necios y deleites tan vanos juntan otros cuya locura conocen de oídas y no por propia experiencia, como son los juegos de azar y la caza de cetrería y montería. ¿Qué deleite y gusto tiene el arrojar los dados en un tablero? ¿O el oír ladrar a los perros? ¿Qué mayor deleite puede proporcionar el ver correr un galgo tras una liebre que un perro tras otro perro? Si el deleite consiste en ver despedazar y matar aquel animalejo, antes debería mover la piedad la liebrecilla fugitiva, tímida e inocente, al ser atormentada por el galgo feroz y cruel. Por todas estas consideraciones, los de Utopía tienen completamente prohibida la caza como, como menester propio de carniceros, profesión que se ha relegado a los esclavos. Cuando se caza por necesidad de la vida humana, el cazador toma gusto en la muerte de la pieza, y esto, dicen, es propio de un ánimo dispuesto a la crueldad. Estas cosas y otras muchas, aunque el común de los hombres las tenga por deleite, ellos viendo que no son conformes a la naturaleza, juzgan como cosa cierta que carecen de la suavidad del verdadero deleite. Aunque reconocen que estas cosas recrean los sentidos, no quieren renunciar a su opinión, afirmando que no consiste en la naturaleza de la cosa, sino en una estragada mala costumbre que ha degenerado en vicio, lo que hace que las cosas amargas se tengan por dulces. Dicen que lo mismo que a ciertas mujeres embarazadas se les corrompe el gusto del paladar y saborean la pez y el cebo como si fueran las más dulces, como si fueran más dulces que la miel, así el juicio es tragado y pervertido. Entre paréntesis, ya sea por enfermedad o mala o por mala costumbre, tampoco puede mudar la naturaleza de las cosas y por tanto su deleite natural. En cuanto a los deleites que tienen por sanos y verdaderos, los subdividen en diferentes especies. Como deleite del alma ponen el entendimiento y aquella dulzura que procede de contemplar la verdad, juntando a ello la memoria del haber vivido bien. El deleite del cuerpo lo divide en dos aspectos, uno que recrea lo sensible y restaura la vitalidad que hay en nosotros, fomentándose con la comida y la bebida, así como en otras ocasiones expulsando aquellas cosas de cuya abundancia está lleno el cuerpo, como evacuando el estómago o en la generación o dando satisfacción a algún prurito en cuyos casos se goza de un deleite natural. Hay otro deleite que no responde a ningún deseo de los sentidos, sino a una fuerza oculta que produce delectación y es la música. La otra especie de deleite corporal es el que consiste en la quietud y el sosiego de un cuerpo sano y normal, no interrumpida por ningún achaque. Ello por sí mismo causa gran gusto, aunque no le venga del exterior ningún deleite y suavidad, porque aunque no se manifiesta en los sentidos como el desordenado apetito de comer o de beber, muchos sostienen que es el mayor de los gustos. Por todo ello, los de Utopía sostienen que este deleite, además de ser grande, es la base y el fundamento de todos los demás, sin el cual no hay deleite alguno,
ya que es el que hace agradable la vida y digna de ser deseada. Aunque no haya dolor, si la falta de sanidad, los deleites aparentes antes se pueden tener por estupor que por solaz. La opinión de los que decían que la salud entera y perfecta no se puede considerar como un deleite, porque no puede afirmarse que existe, sino que se experimenta por algún movimiento exterior, ya hace tiempo que la tienen por incierta, habiendo disputado esta cuestión muy detenidamente. Así ahora, por el contrario, todos afirman que la salud perfecta es el principal deleite, indicando que el dolor y la enfermedad es el principal enemigo del deleite. ¿Qué gusto puede haber donde la salud falta? Imaginan que carecen de importancia el dilucidar si el dolor proviene de la enfermedad o la enfermedad del dolor, porque ya sea lo uno o lo otro, lo cierto es que la lástima es que lo cierto es que lastima y atormenta, y que a quienes tienen salud cumplida no puede faltarles deleite. Dicen que cuando nos alimentamos con la comida se restaura la sanidad, que por el hambre empezaba a debilitarse, y al recobrar el vigor habitual experimentamos el gusto del alimento, tanto más cuanto robusta es la salud. Por todo ello estiman que es falsa la afirmación de que la sanidad no se siente, lo cual no puede acontecer en ninguna persona que no esté privada de sus sentidos, y por consiguiente que esté sana. Prefieren antes que nosotros aquellos deleites del ánimo por considerarlos los principales, ya que se derivan de la virtud y de la buena conciencia y hacen que la sanidad se tenga por el máximo solaz que aventaja a los mayores deleites. No quieren que se desee el manjar ni la bebida ni otros apetitos semejantes, sino para conservar la salud, ya que por sí mismas tales cosas solamente son agradables en cuanto ayudan a sostener la vida. El que es prudente trata de conservar la salud más que de apetecer la medicina y apartar los sufrimientos antes que buscar los deleites. Las medicinas y las distracciones solo se justifican para conseguir el alivio de los males. Si alguno con el deleite de las medicinas y de las distracciones se tiene por bienaventurado, tendrá que confesar que será tanto más feliz cuanto más perseguido se vea por el hambre, por la sed y los prurritos prurritos. ¿Y quién ve que esto es miserable y asqueroso? ¿Y quién no ve que esto es miserable y asqueroso? Estos son en verdad deleites ínfimos y bajos, pues no se refieren a sí mismos, sino que aparecen con la presencia de los dolores contrarios. El placer de la comida siempre va acompañado del hambre, aunque no con igualdad, ya que cuanto mayor es el hambre, tanto más dura el dolor, aún antes del deleite, y no se acaba sino juntamente con él. Por ello son de opinión de que tales deleites no se deben estimar sino cuando la necesidad los pide. Con todo, tienen gusto en ello y reconocen con gran gratitud que es un regalo de la naturaleza, la cual atrae con suavidad a los afectos de aquello que se hace a causa de la necesidad, ya que sin los males ya que si los males de la sed, el hambre y los demás que nos afligen se tuvieran que remediar con purgas y con medicamentos amargos y desabridos, ¿con qué malestar y congoja se viviría? De buen grado consideran como excelentes ciertos dones de la naturaleza, como son la hermosura, las fuerzas y la destreza, y asimismo aprecian y buscan otros solaces que por medio de los sentidos pasan al ánimo, y que son propios del hombre, ya que ningún animal goza de la belleza del mundo, ni aprecia los dolores, sino únicamente lo necesario para discernir su alimento, ni se deleite con las modulaciones del sonido. En todas las cosas buscan la medida para que un deleite menor no impida otro mayor, o que el deleite no provenga del dolor, lo que ocurre siempre que el deleite no es honesto. Pero el no hacer aprecio de la belleza, o descuidar las fuerzas, o derivar la habilidad en torpeza, o extenuar el cuerpo con ayunos y cosas por el estilo, lo reputan, a no ser que se trate de salvar la república como una ceguera y como algo que nace de un ánimo cruel e ingrato de la naturaleza, de la que rehúsa los beneficios como si tuviera menos el serle deudor. Y de una manera especial si se hacen estas cosas por una vana sombra de virtud
o para estar preparados para una posible adversidad que tal vez no llegará nunca. Tales son sus opiniones acerca del deleite virtuoso y están seguros de que la razón humana no podrá discurrir nada que sea más verdadero a no ser que aparezca una religión milagrosamente revelada por el cielo que inspira a los hombres una cosa más santa. En cuanto a sí, sus sentimientos son ajustados a la razón o no. Hemos de dilucidarlo nosotros, que únicamente nos hemos propuesto explicar su género de vida, pero no defenderlo. Sea ello como fuere, yo estoy persuadido de que en ninguna parte del mundo existe ningún pueblo que sea más floreciente ni más feliz. Capítulo 13. Cualidades y cultura. Su complexión y disposición corporal es ágil y robusta, con fuerzas proporcionadas a su estatura, que no es de pequeña talla. Aunque el terreno es bastante árido y el ambiente no es muy sano, con la moderación de su vivir se conservan sanos y con su trabajo vencen la esterilidad de la tierra, de manera que en ningún lugar habrá más copiosos frutos, ni animales domésticos mejor alimentados, ni los cuerpos humanos más vivaces y activos y menos sujetos de achaque. Ello es de tal manera que no solamente los cultivos habituales de los labradores se ven cuidadosamente administrados, como es el mejorar las deficiencias del terreno con ciencia, solicitud y cuidado, sino que además se ven grandes selvas arrancadas de una parte y trasplantadas a otra, en lo que no solamente miran a la producción, sino también al acarreo, para que la madera se halle más cerca del mar o de los ríos o de la misma ciudad, ya que el grano y los frutos se transportan desde lejos por caminos con mayor comodidad que las maderas. Son benignos y apacibles, amantes de la tranquilidad. Son firmes en su trabajo, de manera particular en los estudios con los que adornan su espíritu. Habiéndonos oído discutir de la filosofía y demás disciplinas de los griegos antiguos, es cosa notable el señalar con cuánta afición nos instaron a que se lo expusiéramos para poderse enterar de ello. Con este objeto empezamos por exponerles los principios fundamentales, para que no les pareciese que rehuíamos el trabajo, esperando gran aprovechamiento del mismo. Tan pronto como empezamos, nos dimos cuenta que no sería un trabajo en vano, ya que empezaron a escribir en griego y a pronunciar las palabras con gran facilidad, recordando y repitiendo con tanta prontitud y fidelidad que estábamos maravillados. Una gran parte de ellos no lo hicieron solamente por un impulso de voluntad, sino que por un acuerdo del Senado se dispusieron a aprender todas estas cosas. Los estudiantes se escogieron entre los que tenían un ingenio más excelente y de sazonada edad, de manera que en menos de 3 años no ignoraron nada de lo que nosotros podíamos enseñarles. Leían sin tropiezo los buenos autores, sin las erratas de la imprenta no dificultaban, si las erratas de la imprenta no dificultaban. Me imagino que la razón por la que captaron con más facilidad las letras griegas que las nuestras es porque aquellas son más parecidas a las suyas. Yo supongo que este pueblo debe tener su origen en los griegos, ya que hay muchas palabras griegas, sobre todo en las que designan a los magistrados y a los nombres de ciudades, aunque en lo demás hay una gran influencia persa. Pude procurarles la mayor parte también de las obras de Platón y muchas de Aristóteles, también las obras de Teofrasto sobre las plantas, aunque a este tratado le faltaban bastantes hojas que bien lo sentí. Ocurrió que en la nave embarqué unos fardos de libros y un mono amaestrado que iba a bordo y un mono amaestrado que iba a bordo cogió el libro de Teofrasto que yo había dejado descuidado y empezó a jugar con él arrancándole hojas. De los que escribieron gramática solo tienen a Constantino Lasca. No llevé conmigo ningún diccionario excepto el de Esichio y Dioscorides. Tuvieron en mucha estima las obras de Plutarco y celebraron en gran manera los donaires y gracias de Luciano. De los poetas estimaron a Aristófanes, Homero y Eurípides. De los historiadores eligieron a Tucídides, Heródoto y Herodiano. En cuanto a la medicina, mi compañero Tricio Apinato llevaba consigo algunas obras de Hipócrates y el epílogo de Galeno. De ellas hicieron un gran aprecio,
aunque no hay gente en el mundo que necesite menos que ellos del arte médico. Lo tienen en verdadera veneración, ya que lo cuentan entre las partes más hermosas y útiles de la ciencia, ya que con su ayuda penetran las cosas más íntimas y secretas. En el conocimiento de todas estas cosas no solamente sacan un gran detalle, sino que además encuentran en ello motivo de gratitud al sumo hacedor de todo lo creado, al cual consideran como supremo artífice que nos dejó esta máquina del mundo para que el hombre la contemplara, ya que es el único ser creado que es capaz de este conocimiento. Están convencidos de que el Señor ama más a los que andan curiosos y solícitos tras estos conocimientos de sus obras, que los impulsan a admirarle más que a aquellos otros que, semejantes a animales sin entendimiento ni conocimiento, desprecian tan grande y admirable espectáculo. El talento de utopía, ejercitado en el estudio, tienen gran facilidad para inventar artificios útiles para la comodidad de la vida, pero dos de ellos los deben a nuestra presencia allí, que fueron la imprenta y el papel, aunque a decir verdad se los deben en gran parte a ellos mismos, ya que mostrándole los libros impresos por mi compañero Aldo Manuccio, de trabajar la pasta y de formar el papel, así como el arte de imprimir, entre paréntesis, ya que entre nosotros no había ninguno que conociera completamente estas técnicas, ellos mismos con gran brevedad y prontitud lo conjeturaron todo, siendo así que antes solamente escribían en un pergamino al que llamaban papiro. Intentaron y consiguieron fabricar papel e imprimir letras en él. Es natural que los primeros intentos no salieran con primor, pero repitiendo los ensayos muchas veces, en poco tiempo lo consiguieron, lo uno y lo otro, y con tan gran aprovechamiento que si hubieran tenido más originales de los griegos, no les faltarían copias. Ahora no tienen más obras que las que he referido y todas las han impreso en ediciones muy extensas. A cualquiera que sea persona culta y que haya viajado, si llega a la isla de Utopía para conocer su modo de vida y sus instituciones, le acogen con benignidad, pues oyen con gusto lo que pasa en naciones lejanas. A este país van con poca frecuencia los comerciantes, ya que solamente les interesa, entre paréntesis, a los de Utopía, el hierro y aquello que los comerciantes buscan con más empeño en llevarse, que es el oro y la plata. Aparte de que ellos estiman que es mejor que sean ellos mismos los que vayan a comprar y a vender sus cosas al extranjero que esperar que otros vengan, con lo cual adquieren mayor conocimiento de otros países y se perfeccionan en el arte de la navegación. Capítulo 14. Los esclavos. No tienen por esclavos a los que hacen prisioneros en la guerra, ni siquiera a aquellos que les atacaron injustamente, ni a los hijos de los esclavos, ni a ningunos otros que estén en servidumbre en otras naciones. Aunque los pueden comprar, únicamente tienen como esclavo a aquellos que por algún delito han incurrido en la pena de esclavitud, ya sean naturales de Utopía, ya sean extranjeros, lo cual ocurre frecuentemente. Les hacen trabajar duramente y los tienen en prisiones. Contrato riguroso, juzgando que son incorregibles y merecedores de más grandes castigos, ya que habiendo sido educados tan cuidadosamente en la virtud, no se han podido abstener del vicio. También existe allí otra clase de servidumbre, integrada por algunos extranjeros acostumbrados al trabajo, sin recursos y de baja condición, que se ofrecen para servirlos. A estos les tratan benignamente y las tienen por poco menos que como ciudadanos, aunque les dan trabajos más pesados. Si alguno quiere despedirse, entre paréntesis, lo que ocurre raras veces, no lo retienen contra su voluntad ni lo despiden sin galardón. Capítulo 15. Los enfermos. A los enfermos los asisten con grandes atenciones y cuidados, no dejando de emplear ningún medicamento ni ningún régimen que sea útil para restituirle la salud que le falta. Si alguno padece enfermedad crónica, le hacen compañía entreteniéndole
entreteniéndole con la conversación y prodigándole toda clase de cuidados para aliviarle. Si la enfermedad es incurable, con grandes y constantes dolores, los sacerdotes y el magistrado le visitan y confortan, tratando de persuadirle de que, hallándose inecto para los actos de la vida, molesto a los demás y pesado a sí mismo, que no se rebele contra su propio fin, queriendo alimentar la maligna enfermedad, que siendo su vida un tormento, no dude en morir antes que bien lo desee con la confianza de tan miserable estado, ya sea quitándose él mismo la vida o pidiendo que se la quiten, ya que al morir no dejará comodidades, sino la peor miseria. Además de esto, entre paréntesis, siguiendo el consejo de los sacerdotes, intérpretes de la voluntad de Dios, los que se dejen persuadir realizarán una obra santa y pía, dejándose morir de inanición o pidiendo que les quiten la vida mientras duermen. A nadie hacen morir contra su voluntad, ni les disminuyen los cuidados durante la enfermedad mortal, persuadidos de que ejecutan una ocupación virtuosa, pero si alguno se mata sin el consentimiento de los sacerdotes y del magistrado, no le dan sepultura y arrojan su cuerpo en una laguna. Capítulo 16. El matrimonio. Las mujeres no se casan hasta los 12 años y los hombres hasta los 16. Si antes del matrimonio son sorprendidos en actos de deshonestidad, son castigados gravemente y privados perpetuamente del matrimonio, a no ser que el príncipe, movido de piedad, les perdone el yerro con un fuerte castigo, previendo que pocos se casarían voluntariamente con la obligación de cohabitar con una sola mujer y tolerar las molestias del matrimonio si se les consintiera, entre paréntesis, aunque fuera una sola vez, el comunicarse con esta o con aquella. En la elección conyugal emplean un sistema que me pareció muy chocante, pero que ellos lo tienen por muy prudente. Una mujer mayor y de buena fama manifiesta a la doncella, entre paréntesis, o viuda, al futuro esposo completamente desnuda. Y lo mismo hace un grave varón con el novio ante la novia. Al criticarles yo esta costumbre por parecer mi propia, me respondieron que ellos se maravillaban de la locura de la gente, que cuando compran un caballo, que al fin y al cabo es cosa de poco precio, van con todo cuidado que lo quieren ver sin la silla de montar, para cerciorarse de que debajo de ella no existe ninguna matadura. Y cuando eligen esposa, que puede ser solaz o fastidio durante toda la vida, son tan negligentes que se contentan con verla toda cubierta y envuelta sin conocer más que su rostro, en el que todavía podría esconder algún defecto que después le descontentaría de haberla elegido. No todos son tan prudentes que atienden principalmente las costumbres, sino que aún entre los matrimonios más instituidos y cultos, los atractivos del cuerpo hacen más gratos los del ánimo. No hay duda de que existen imperfecciones que pueden esconderse debajo del vestido y que pueden motivar a que la mujer resulte odiosa al marido. Esto debe prevenirse por las leyes para que no haya lugar a engaño, ya que entre ellos las demás naciones hacen al matrimonio indisoluble y no admiten el divorcio más que en caso de adulterio o por otra intolerable molestia o defecto. En tal caso, el Senado concede al inocente el derecho de volverse a casar y el culpable queda infamado y privado del matrimonio por toda la vida. No quieren que la mujer que no ha delinquido sea repudiada contra su voluntad, aunque cayese en alguna calamidad accidental del cuerpo, por parecerles crueldad que se abandone a la persona cuando necesita consuelo y porque la vejez que lleva achaques consigo sería desdeñada del consorte. Algunas veces sucede que cada consorte encuentra con quien vivir más suavemente, y entonces pueden los dos separarse y contraer de nuevo matrimonio con permiso del Senado, que no admite el divorcio si primero no se conocen sus causas. A esto se accede con dificultad para que nadie espere poder mudar de matrimonio fácilmente. Castigan a los adúlteros con durísima esclavitud, y si ambos lo son, se les concede que se casen. Pero si el cónyuge ofendido ama tanto al ofensor que no quiere hacer divorcio, no le impiden que continúe en el matrimonio y comparta la esclavitud del condenado.
Y muchas veces ha sucedido que el solícito sufrimiento del inocente ha obtenido la libertad del culpable, pero si después de este perdón vuelve a reincidir en adulterio, es condenado a la pena capital. 17, capítulo 17, penas y castigos. A las otras culpas les tienen señalados castigos, sino que según sea el delito se le impone la pena más o menos grave a criterio del Senado. Los maridos castigan a las mujeres y los padres a los hijos, a no ser que cometan un grave delito que deba castigarse públicamente. Casi todos los delitos son castigados con servidumbre, lo cual es más proporcionado a la maldad y a la administración de la República que el quitarles la vida, ya que ayudan más con el trabajo que con la muerte. Y con su ejemplo constante aperciben a los otros a guardarse de semejantes culpas. Pero si reducidos a esclavitud son inobedientes y perversos, como a bestias indómitas, los matan. Los que son sufridos o no están fuera de esperanza, si tolerando el trabajo y las fatigas manifiestan que les desagrada más el pecado que el arrepentimiento, les suelen liberar de la servidumbre, por autoridad del príncipe o por favor del pueblo. No castigan menos al que ha provocado a alguna persona a lujuria que si hubiese cometido delito, pareciéndoles que la voluntad determinada a pecar, aunque no se lleva a efecto, es merecedora del mismo castigo. Se divierten con los bobos, pero a nadie le es lícito causarles daño o injuria. No se dan cargos a los que no gustan de sus chirigotas, temiendo que después los tratarían mal. No se permite escarnecer a los simples de espíritu o a los bobos por no parecerles puestos en razón la burla o la mofa de tales deficiencias que ciertos hombres padecen sin culpa suya, así como tienen por negligencia y dejadez el no conservar la hermosura natural, igualmente condenan a quienes con afeites y aderezos procuran exageradamente aumentarlo. Tienen por cierto que la mujer es más grata al marido por la bondad de sus costumbres que por ninguna aparente belleza corporal. No solamente se apartan de las maldades por temor al castigo, sino que son incitados a la virtud por lo egregio de los honores. En las plazas levantan estatuas a los ilustres varones que realizaron las empresas provechosas para la República, para que se conserve la memoria de las obras insignes y las nuevas generaciones se sientan exhortadas a la virtud. Si alguno pone de manifiesto que desea algún cargo de mando o de magistrado, basta esto para que quede del todo privado de él. Viven en unidad y amigablemente porque los magistrados no son engreídos, se hacen llamar padres y se portan como tales, por lo que el pueblo los respeta con gran agrado.